por la sintonía de Radio Israel. Estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Leolam Va'ed. Shabbat Shalom, Ahim Ahayot, saludándoles en este día tan especial como es el día de Shabbat. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo donde quiera que ustedes se encuentren, Ahim Ahayot, donde estén pasando este hermoso Shabbat, al lado de su familia, de sus seres queridos. Les enviamos Berajot a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, mis amados hermanos, amadas hermanas, estamos en vísperas, estamos en días de realizar lo que es la fiesta de Hanukkah. Amén. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre Hanukkah. Para mis amados hermanos que están ingresando y que se están empapando de toda esta información, de lo que tiene preparado Abba para cada uno de ellos, bueno, pues los invitamos a que reciban esta enseñanza. Y a mis amados hermanos, pues que ya son unos expertos, ¿verdad? Ya son unos jajam en este tema de Hanukkah. Bueno, pues va a servir como un repaso, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Amén. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Rey soberano del universo. Padre Celestial, te damos gracias, Abba Kadosh, porque nos permites compartir a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, esta palabra, Abba Kadosh. Conocimiento que viene de los Shemaim, Abba Kadosh. Te doy gracias, Abba Kadosh, porque usas a tu siervo, Abba Kadosh, para poder derramar de esta palabra a los corazones, a la Neshama, al Ruach de cada uno de los oyentes. Te pedimos, Abba Kadosh, que hable el hombre espiritual. Atamos, amarramos toda palabra carnal de hombre en el nombre de Yeshua HaMashiach. Declaramos que esta tierra fértil da su fruto en tu tiempo y a tu bendita voluntad. Que esta palabra caiga como semilla en buena tierra. Te damos gracias, Abba Kadosh, y que sabemos que prontamente crecerá y dará su fruto. Bendito seas, Padre Celestial, Rey soberano del universo.
Amén, amén y amén. Bueno, esta es una de las fiestas, amados hermanos, que está instituida por los sabios. Algunas personas pueden decir, pero es que esa fiesta no es de la Torá, porque no viene escrita en la Torá. Bueno, por eso es que ha sido inspirada por Hashem, ¿sí? A los sabios, miembros del Sanedrín, en los tiempos de los macabeos, Ahimahot, en tiempos donde Israel tuvo bastantes conflictos y guerra. En el libro de Macabeos vemos cómo la religión judía, el gobierno sirio griego, dirigidos por Antíoco el loco Epifanes, metió el paganismo y el culto al dios solar llamado Zeus. De aquí, bueno, pues colocaron una esfinge desnuda en el templo del Eterno, de Elohim, en Jerusalén. Y no contento con esto, también sacrificaban marranos o cerdos y la sangre la regaban en el lugar santísimo. Y en vista de todos estos sacrilegios, el valiente sacerdote Matatías y su hijo Judas Maccabi se levantaron en una revuelta y asesinaron a un apóstata que estaba sacrificando un cerdo al dios pagano solar llamado Zeus. Y se inició una revuelta, dando el comienzo de una gran batalla, al cual se unieron miles de judíos inconformes, los cuales formaron un gran ejército, comandados por Judas Maccabi, que más tarde derrotaría a los ejércitos sirios, griegos, expulsándolos de Judea. Cuando los paganos fueron echados fuera, los sacerdotes limpiaron el templo y colocaron nuevamente los utensilios de la verdadera adoración. Y cuando fueron a encender la menorá, el candelabro, no alcanzaba el aceite para el alumbrado. Pero Yahweh hizo el gran milagro de multiplicar el aceite. Y el aceite alcanzó para 8 días. Y en honor a este milagro, amados hermanos, hermanas, se festeja esta fiesta que hasta el día de hoy el pueblo de Israel la recuerda todos los años hasta el día de hoy. Y todos los judíos en el mes de Kislev, en el día de 25 de Kislev, ¿sí?, se enciende la menorá en las casas, colocándola en los lugares visibles, ¿verdad? En los días del templo, Yahshua Hamashiach celebró esta fiesta, hermano, hermana. Esta fiesta tan importante que en la Biblia, bueno, es llamada el día de la dedicación, ¿sí? Pero su verdadero nombre es Hanukkah. Entonces, miremos lo que dice la palabra en Juan 10:22. Dice, entonces llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén, era invierno, y Yeshua estaba caminando por los terrenos del templo.
en la columna de Shlomo. Bueno, y esta fiesta, hermanos, es el triunfo de la fe yehudí y de la Torá sobre el paganismo y la fe apóstata que quiso asimilar al pueblo santo de Israel. La fiesta de Hanukkah nos enseña a no dejarnos asimilar por las culturas paganas, como dijo el apóstol, el Shaliach, Santiago, ¿verdad? Jacob. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, pues el que ama al mundo se constituye en enemigo de Elohim. Santiago 4:4. ¿Sí? Y también en Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en el amor del Adón. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Hashem permanece para siempre. Y Santiago 4:4 dice, adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio a Yuhet Bauheit, a Dios Altísimo? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Yahweh. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la asimilación, amados Ahim Ahot? Bueno, la asimilación, hermanos y hermanas, recordemos que en estos tiempos quieren imponer tanta cosa, tanta barbaridad en estos tiempos, ¿verdad? Iniciaron imponiendo el aborto, iniciaron imponiendo el feminismo, los movimientos de gay, los lesbi, ¿sí? Ahora, ¿qué están imponiendo? Ya legalizaron la marihuana, ¿sí? Obviamente, pues no lo veíamos que fuera a pasar tanto tiempo, puesto que los tiempos, desafortunadamente, bueno, se están acelerando, o afortunadamente, bueno, pues se están pasando, porque dice la escritura que ni una hoja de un árbol puede moverse si no es por la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, pues bueno, estamos viendo que pues Hashem está permitiendo que pasen todas esas cosas, pero mientras más pasan esas cosas, ¿qué quiere decir? Que viene pronto, y ya viene, y lo necesitamos, y queremos que ya apresure sus pasos el Mashiach, ¿sí? Desde esta perspectiva, Yehudí, porque si lo vemos desde una perspectiva religiosa, muchos en su mente dirían, no, que no venga Yeshua, que no venga el Mashiach, porque si viene, mucha gente se va a perder, porque si viene, mucha gente se va a ir al infierno, No, hermanos, que venga, que ya venga, que apresure sus pasos el Mashiach. Lo pedimos a gritos, que ya venga el Mashiach, que venga a gobernar. Amén. 1000 años, dice la escritura. Amén, Baruch Hashem. Bueno, de ahí, bueno, pues vemos la Hanukkilla. La Hanukkilla, pues es de 9 brazos, ¿sí? A diferencia de la menorá, pues son 7 brazos que tiene la menorá. Y bueno, esto es en honor al milagro que hizo Yahweh en este poderoso día 25 de Kislev, cuando multiplicó el aceite, ¿sí? Por eso tiene 9 brazos.
la Hanukkah. Recordamos que la Iglesia romana cambió estas fiestas y en lugar a ella puso la Navidad y el Día de las Velitas del 8 de diciembre, ¿verdad? Pero estas fiestas de la Iglesia romana, pues, no son bíblicas, Ajimajot. No existe Santa Claus, ¿sí? No existen los llamados Reyes Magos, ¿sí? Existieron en la Biblia, sí, pero no eran magos, sino que eran hombres sabios, estudiosos de la astrología, Ajimajot. Eran unos ancianos, unos jajamim, ¿sí? Solo que la Biblia dice otra cosa por otra, ¿sí? Entonces, cuando celebramos las fiestas del Eterno, ellas traen bendición, traen identidad a nuestras vidas y también a nuestras familias. Y esta fiesta de Hanukkah del Eterno mantiene en unidad a las familias. Amén. Bueno, esto, amados Ajim, pues es una breve introducción. Amén, Baruch Hashem. Bueno, cuando encendemos las luces de la Hanukkah durante los 8 días de Hanukkah, desde el 25 de Kislev, para celebrar el gran milagro que Hashem hizo en el tiempo de los asmoneos, ¿sí? El único frasco de aceite sagrado disponible que contenían tan solo la cantidad de aceite suficiente para un día, ¿qué creen, Ajim? Alcanzó para alumbrar la menorá durante 8 días. Algo increíble, Ajimajot, que era el tiempo requerido para la preparación de una nueva provisión de aceite puro, para el servicio del Mishkan, para el servicio del templo. Y nosotros conmemoramos con este encendido el milagro de la perenidad de la fe yehudí, capaz de prender el pueblo y el mundo entero a partir de una pequeña llama, a condición de que exista un núcleo puro, un frasco intacto, ¿verdad? La victoria de los macabeos, ¿sí? Un puñado de hombres débiles, pero animados por una dedicación total, ¿sí? Por salvaguardar la práctica de la Torá frente a un poderoso imperio. Y esto, amados Ajim, revela la superioridad de la fuerza espiritual del judaísmo. Amén. Y este milagro nos exhorta a identificarnos con este frasco puro, ¿sí? De las raíces hebreas y observar sin compromiso cada detalle de la mitzvah, de observar la luz, ¿sí? Y obviamente, pues, conforme a la tradición rabínica, halágica, no busca evocar simples hechos históricos, sino a transmitirnos enseñanzas fundamentales para guiarnos en la forma de servir a Hashem. El alumbrado de la Hanukkah, que se perpetúa de generación en generación, tiene por objetivo mantener
el milagro vivo frente a nuestros ojos, a fin de aleccionarnos cada instante. Y efectivamente, cuando una generación se entrega por una mitzvah específica, la abnegación por esa mitzvah se imprime en el alma del pueblo. Y el sacrificio de la generación de los Maccabi por salvaguardar los principios, los valores morales del judaísmo, fue profundamente grabado en el corazón de la nación hasta arraigarse y perpetuarse. Y hasta hoy en día, cada hijo de Israel lleva grabado en él esta prueba de fe heredada de sus antepasados. Sin embargo, Ahim Ahotz, que esta luz interior innata no es que no se manifieste, es que el corazón obstruido por el mal instinto impide su influencia. El Yetzer Hara, la mala inclinación, impide que tú puedas observar esta luz y puedas sentir cómo se manifiesta en tu vida. Pero no se manifiesta porque hay un tapón llamado Yetzer Hara. Pero el día de hoy, el Eterno nos está permitiendo quitarnos ese tapón para que podamos ser merecedores y observar satisfactoriamente esa luz tan hermosa que proviene de la Hanukkah. Amén, Baruch Hashem. Y esta es la razón profunda por la cual nuestros sabios instituyeron la conmemoración del gran milagro mediante la mitzvah del encendido de la Hanukkah. Y efectivamente, Ahim Ahot, este acto nos inspira gratitud, nos inspira a ser agradecidos hacia el Creador por todos sus milagros y por todas sus bondades. Y esta minúscula apertura atrae sobre nosotros una gran asistencia divina. Y gracias a esta pequeña entrada que realizamos en nuestro corazón, se nos ayuda a descubrir y hacer brillar nuestra alma de esa luz que dormita en nosotros y que hemos heredado de la generación del milagro. Tal vez el poder de una acción motivada por fuerzas profundas en toda su pureza, esta acción se convierte en adquisición espiritual permanente y en precisa herencia para las generaciones siguientes. Amén. En Eclesiastés 7:14 dice: Hashem los estableció en contraposición unos de otros. Bueno, pues tenemos el día y la noche, el bien y el mal, el exilio y la redención. Al permitir que ambos elementos existan, hermanos y hermanas, Hashem estableció un sistema en el cual el hombre posee libre albedrío para elegir entre acciones que atraen la luz y aquellas que hacen caer la oscuridad. Sin embargo, Hashem no da la fuerza al mal en forma arbitraria, sino que somos nosotros quienes lo robustecemos a través de nuestros actos. Si observamos detenidamente la historia judía, podemos apreciar que en toda oportunidad en que Israel ha debido cargar con el yugo del dominio foráneo, ha sido debido al quebrantamiento de su lazo de amor con el Creador. La historia muestra que 4 han sido las potencias que se
alzaron para subyugar al pueblo judío y la tierra de Israel. Una de ellas es Babilonia, Persia, Grecia y Edom. Y la potencia que Edom efectivamente representa es materia de un debate rabínico que va más allá del alcance de esta obra. Y pues, en resumen, la opinión mayoritaria es que Edom se refiere al Imperio Romano, ¿sí? Y a su legado. Y les pido, mis amados Ahim Ahot, no estamos hablando en contra de una religión alguna, pero hoy tengo que mencionarlo, ¿sí? Espero no se molesten, hermanos, hermanas, que vamos saliendo del cristianismo, que van saliendo, pero Edom se refiere al Imperio Romano y a su legado que es el cristianismo. Cristianismo no es una sola religión llamada evangélicos o pentecostales, ¿sí? Sino se refiere a todo lo que viene, lo que tiene la raíz de Roma. Lo que tiene la raíz de Roma es todas las religiones por habidas y por haber que han salido de Roma. ¿Quiénes? El mormonismo, testigos de Jehová, adventistas, sabatistas, ¿sí? Bueno, hay muchas doctrinas que, sin embargo, se parece al dicho, todos los caminos llegan a Roma. Pero se trata más bien de que todas las religiones, la mayoría, han salido precisamente de Roma, ¿sí? Y en la formación de los imperios árabe y turcos, nos permite considerarlos como variantes del Imperio Romano, hermanos y hermanas. Maimónides enseñó que las tribulaciones que los judíos sufrían a manos del Islam aumentaría progresivamente hasta terminar en definitiva con la venida del Mashiach. Y estos periodos de exilio no solo fueron un castigo divino, ¿sí? No solamente fueron un castigo divino, sino que a nivel más profundo forman parte del plan de Hashem para traer al Mashiach y manifestar la gloria de Hashem en el mundo. En el segundo versículo de Bereshit, Génesis, los sabios encontraron una alusión a estos 4 exilios, donde dice, y la tierra estaba desprovista de forma y vacía, con la oscuridad sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Hashem se desplazaba sobre la superficie de las aguas. Y luego, desprovista de forma, se refiere al exilio babilónico, tal como Yirmiyahu profetizó. A la sazón, vi la tierra y he aquí que estaba carente de forma. Jeremías 4:23. O sea, vacía. Se refiere al exilio de Persia, con base en un versículo del relato de Esther. Beyahilú, dice, Beyahilú se apresuraron para traer a Amán. Eso lo vemos en Esther 6:14. Y Amán representa la oscuridad, ¿sí? Se relaciona con Grecia. Pues, amados hermanos, los griegos oscurecieron los ojos de Israel con sus decretos contra la luz de la Torá. Dice, sobre la faz del abismo. Sobre la faz del abismo hace alusión a Edom, pues nadie puede imaginarse siquiera, hermanos, cuán profunda es su crueldad. Sin embargo, el versículo continúa, pero el Espíritu de Hashem
se desplazaba sobre la superficie de las aguas. Y esto se refiere al Mashiach, pues el Espíritu de Hashem se posará sobre él. Isaías 11:2. ¿Sí? Bueno, el dominio de los griegos, hermanos, hermanas, se compara con la oscuridad, pues a la sazón hubo una intensa helenización de los judíos y se estaban distanciando cada vez más de sus raíces, ¿sí? La secularización era perenne y los judíos religiosos incluso tuvieron que huir de Jerusalén. Los sabios equiparan al ciego con un muerto y el pueblo de Israel, cuya visión de la Torá sufrió un oscurecimiento, hermanos y hermanas, y estaba prácticamente muerto desde una perspectiva espiritual. ¿Sí? La naturaleza del dominio griego era tan distinta de la de todos los demás. Los babilonios, los persas y los romanos, todos procuraron asesinarnos o exiliarnos. ¿Y por qué digo asesinarnos y exiliarnos? Y destruir el templo, porque obviamente recuerden que nosotros estamos regresando, ¿sí?, a la Torá, regresando a las raíces hebreas, regresando. Bueno, quiere decir que el Eterno, recuerden que todas venimos de Abraham, Avinu, entonces todos estamos regresando, ¿sí?, a las raíces. Amén. Bueno, bajo los griegos, en cambio, se permitió a los judíos permanecer en la tierra y el templo siguió sobre sus cimientos. Sin embargo, los sabios de la generación que presenciaron el milagro de Hanukkah decretaron que cada vez que los judíos ingresaran al templo reinaugurado, deberían prosternarse 3 veces para agradecer a Hashem por haber salvado a Israel del dominio griego. El número 13 corresponde a las 13 grietas que los griegos hicieron en el templo. Delante, bueno, ahí está el patio de las mujeres. Había una divisoria de 10 palmos de altura, marcada con 13 grietas que los gobernantes griegos hicieron en ella. Esto lo observamos en Midot, que es el tratado de Midot 2:3, y esta divisoria era la línea que delimitaba distintos patios del templo. Ningún gentil o incircunciso podía ingresar más allá. Las grietas expresaban el resentimiento de los griegos ante esta barrera. El edicto de prosternarse en este lugar se aplicó no solo en el segundo templo, sino que se aplicará en el tercer templo también, cuando sea reconstruido. Ningún edicto similar, amados Sahim Mahot, fue promulgado en el recuerdo de los exilios babilónicos, persas o romanos. Los griegos emitieron decretos que prohibían a los judíos santificar el novilunio. ¿Qué es novilunio? Bueno, es el realizar las circuncisiones y cuidar del Shabbat. ¿Sí? ¿Qué dijeron los judíos? Grabad sobre el cuerno de un novillo que no estáis conectados con el Dios de Israel. Pregunta, ¿qué pretendían demostrar los griegos con esta afirmación? ¿Por qué sostuvieron que Israel no estaba conectado con Hashem? ¿Y cómo se relaciona este decreto con sus intentos por impedir que Israel
observase las demás mitzvot, o sea, mandamientos que están mencionadas más arriba, los sabios, hermanos y hermanas, enseñan que la creación tuvo lugar en 5 etapas generales, conocidas como universos celestiales. En cada nivel se produjo una contracción mayor de la luz de Hashem, rematando en el mundo físico y el ocultamiento casi total de la presencia divina. El Ari enseña que cuando se inició la creación del mundo, las almas de Israel ya estaban hechas, aferradas al cimiento de donde proviene toda la energía divina. Y sin embargo, para dotar a estas almas de libre albedrío, Hashem debía desconectarse de ellas. ¿Sí? El alma también tiene 5 niveles, de los cuales 3 residen dentro del cuerpo: Nefesh, Ruach, Neshama. Y 2 existen más allá del cuerpo: Hayá, esencia viviente, donde nuestra fuerza vital aún se encuentra dentro de la esfera de lo divino, todavía no separada del bendito sea, y Yehidá, o sea, esencia única, donde nuestro nivel de existencia sigue contenido en la voluntad más recóndita de Hashem. Los 5 niveles del alma son la dimensión interna de las 5 etapas de la creación, y en este sentido constituyen los peldaños de la escalera que conduce al anhelado vínculo, cara a cara con Hashem. De ahí que, si bien las raíces de las almas permanecen apegadas a su Creador, en el plano físico, Hashem tuvo que ocultar su presencia para permitir que el hombre cumpliera su cometido. Sin libre albedrío, el hombre no podría convertir el alma en bien por sus propios esfuerzos. La esencia de la misión de los Yehudí consiste en que tienen que volver a reconectarse conscientemente con la raíz de sus almas mientras viven en este mundo, imbuyendo el mundo de santidad, en tanto que ellos se aferran a su Creador en la relación cara a cara, que su alma añora. Los griegos creían que Hashem creó el mundo y escogió como su nación al pueblo de Israel. Sin embargo, negaban que hubiese algún lazo especial entre el bendito sea e Israel. En comparación con las demás naciones, ¿verdad? Si bien Hashem produjo la Nesirá, que es Nesirá, produjo la separación como un medio para alcanzar un fin, forjar una unión aún más fuerte. Los griegos consideraron la separación como un fin en sí mismo. Los griegos sostenían que Hashem creó las almas y les permitió una existencia del todo independiente, determinada solo por las estrictas leyes de causa y efecto, imperantes en la naturaleza, lo que se manifestaba en el amor de los griegos por las matemáticas y en su admiración de la belleza como un fin en sí mismo. ¿Sí? Los griegos prohibieron que los judíos observaran 3 preceptos: Shabbat, circuncisión, o más bien llamada Brit Milá, ¿sí? Y también prohibieron la santificación del Rosh Hodesh, o sea, de la luna nueva. Para comprender la importancia de estos preceptos, bueno, pues vamos a analizar de rápido los principios de la creación. Como hemos visto,
Este mundo se caracteriza por un ocultamiento casi total de la presencia del bendito sea, pareciendo absolutamente desconectado de Dios Altísimo. No obstante, pese a las apariencias, el mundo está unido a su Creador a través de una dimensión interna conocida como la diadema del cimiento, que en hebreo se llama Ateret Hayetzot, ¿sí? La fuente divina de toda bendición y sustento. El Ateret Hayetzot es el punto de encuentro donde tiene lugar la unificación espiritual entre el Creador y las raíces de las almas de Israel. El mismo principio se aplica a la congregación de Israel, como está escrito, tal como una faja se adhiere a las caderas del hombre, así logré que os adhirieras a mí, oh casa de Israel. Jeremías 13:11. Debido a esta conexión interna, Israel no posee existencia independiente. Son como ramas de un árbol que se marchitaría y moriría sin el flujo constante del sustento proveniente de las raíces. La columna vertebral de nuestro nexo con la diadema del cimiento está representada por los 3 preceptos que los griegos intentaron prohibir: novilunio, circuncisión y Shabbat. Rosh Hodesh, Brit Milá, Shabbat. En el estudio que hemos visto, vemos que esto es precisamente, amados Ajim, algo fundamental que tenemos que hacer como hijos de Hashem. Guardar Shabbat, hacer Rosh Hodesh y Brit Milá. Brit Milá, bueno, no es que nosotros enseñemos o que sea un fundamento la Brit Milá, no. Nosotros lo que hemos enseñado es que cuando tú ya, varón, adquieres un nivel de conocimiento, de madurez espiritual, tú mismo darás ese paso de emuná, ¿sí? Que obviamente pues tiene un trasfondo muy grato, elevado para muchos de mis hermanos, que así lo ha decidido Hashem, ¿sí? Desde Abraham Avinu, es entrar dentro del pacto, confirmar el pacto, amén. Bueno, en el estudio que hemos dado hace algunos días sobre algunas enseñanzas sobre el Shabbat, bueno, los mundos celestiales retornan a su fuente y el velo del ocultamiento divino y es alzado. La raíz de la palabra hebrea Shabbat es Shiva, y Shiva quiere decir retorno. Entonces, en Shabbat recibimos sustento y energía para todos los días de la semana, demostrando que nada está separado de Hashem, ya que las bendiciones de toda la semana provienen de Shabbat. Y es al impedir que, bueno, cuando los griegos impidieron que Israel observara Shabbat, bueno, pues los griegos pretendían efectivamente impedir que se produjera la unificación espiritual en el Ateret Hayetzot. Pues esta unión, amados Ajimajot, es la finalidad de la observancia de Shabbat, ¿sí? O sea que yo deseo, amados Ajimajot, que ustedes y cada uno de nosotros estemos observando Shabbat tal paso a paso, los que puedan, claro, mis amados hermanos, sí, y los que no, pues vamos a esforzarnos un poquito más, amados Ajim, vamos a tratar de absorber lo que más podamos en Shabbat, amén. Bueno, este concepto está físicamente representado
por el acto de la brit, de la circuncisión. El miembro viril, el medio gracias al cual el hombre se convierte en socio de Hashem, en la creación de almas, está cubierto al nacer por una membrana delgada que representa el poder ocultador de lo físico y el potencial de distanciarnos de Hashem a través del pecado. El primer paso, por lo tanto, conlleva la brit completa del prepucio, o sea, el corte completo del prepucio, para dejar al descubierto todo el glande, incluyendo la corona. Además, para dejar un recordatorio perpetuo de nuestra aceptación de la soberanía del bendito sea. Sobre todo aspecto de nuestra vida, la piel que queda es retraída para dejar expuesto el glande y quedar detrás de la corona. Ahora, estoy dando por entendido, amados Ají, Majot, que estamos dando el mensaje a mis hermanos maduros, ¿verdad?, en la Torá, que ya esto para ellos es un repaso, ¿sí? No quiero que se espanten, que digan, ay no, ese hermano está hablando cosas muy fuertes. No, hermanos, son cosas que vienen en la Biblia, ¿sí? Y vamos a tocar este punto tan importante. Amén. Entonces, ahora podemos entender por qué la circuncisión debe efectuarse según la tradición rabínica, amados Ají, Majot. Cuando el prepucio es removido quirúrgicamente por higiene, como suele suceder en la actualidad, la circuncisión impide el segundo paso, formar la corona que representa el fundamento y la esencia de este precepto. El sexto día de la semana representa la remoción del prepucio, lo que nos sensibiliza a la percepción espiritual, en tanto que el séptimo día trae consigo la revelación de la diadema de cimientos. En la experiencia sabática, Hashem se hace perceptible y responde al ardiente anhelo del alma por apegarse a su fuente. La forma en que la mitzvah de circuncisión puede afectar a Israel, lo que los griegos buscaban evitar, puede entenderse mediante un análisis de la primera vez que este precepto fue observado por el patriarca Abraham. Después de que Abraham se circuncidó, está escrito que se sentó a la entrada de su tienda cuando Hashem se le apareció. Génesis 18.1, Bereshit 18.1. Rashi explica que Hashem fue a cumplir con el deber de visitar a los enfermos. Y, de hecho, esta revelación no constituyó como profecía, pues no se transmitió un mensaje alguno, ¿sí? Y los jajamim enseñan, los ancianos enseñan, que en recompensa por su perfecta observancia del precepto de la circuncisión, Abraham Avinu recibió una revelación de su vínculo con el creador de la diadema de cimientos. Shabbat, circuncisión y Rosh Hodesh, ¿sí? Entonces podemos tan solo deducir el Debekut que esta visión provocó, pues 2 versículos después encontramos el nombre de Adonai. Aunque en una lectura superficial del texto, este nombre parecería referirse a 3 ángeles que fueron a visitarlo. El Talmud enseña que el nombre aludía a la presencia divina. El motivo para elegir este nombre divino es especial. En lugar del inefable tetragramatón, es que en ese momento Abraham Avinu y su creador
eran uno solo. Amado hermano, amada hermana, cuando tú varón comienzas y haces el Brit, en ese mismo momento tú te haces uno con el Creador. Por eso, desde ese mismo momento, tú entras al pacto de Hashem Baraj. La mitzvah de santificar Rosh Hodesh era de especial importancia para establecer las fechas de las festividades. ¿Por qué creen que nos pusieron un calendario secular, amados Sahim? Cada mes dándole honra y gloria a un dios pagano, ¿sí? Cada una de las cuales manifiestan una forma particular de unión entre el Elohim de Israel, ¿sí? Las mitzvah, ¿sí? Y esta unión permite a Israel absorber energía divina en su fuente. Cuando tú haces Shabbat, absorbes energía divina, amado Ahimahot. ¿Por qué crees que cuando tú llegas a Shabbat, cuando tú cumples con Shabbat, Hashem Baraj se lleva todas tus cargas? ¿Por qué? Porque te da la paz, te da la tranquilidad. Amado hermano, amada hermana, esta es la fuente divina, Shabbat, Rosh Hodesh, Brit Milá. Esta energía se fundamenta en la calidad de la providencia divina de la festividad que se trate, que Hashem pone a nuestra disposición cada año en la fecha correspondiente. Entonces, los griegos objetaban principalmente Sukkot, cuando nos presentamos cara a cara con nuestro amado, ¿sí? Cuando se ondean las 4 especies de Sukkot, 3 van atadas juntas, en tanto que se sostiene el etrog por separado. El etrog representa este mundo, Ahimahot, separado de las esferas celestiales. No obstante, el etrog también tiene una pequeña corona en un extremo que, aunque frágil, es de fundamental importancia, porque el precepto de ordenar las 4 especies solo puede cumplirse cuando está intacto. Y esta corona representa el vínculo de este mundo con la fuente de todas las mitzvot, de todas las bendiciones. En tanto que la independencia del etrog respecto de las otras especies indica la separación entre Israel y Hashem Baraj, mientras permanecemos en nuestro nivel cotidiano de conciencia. Al igual que Sukkot, la festividad de Hanukkah dura 8 días, lo que aplica que la luz que brilla durante Sukkot, cuando ondeamos las 4 especies, es paralela a la dicha de presentarnos cara a cara con Hashem durante los 8 días de Sukkot. Sin embargo, aunque ambas festividades revelan nuestro vínculo inseparable con la diadema de cimientos, Shabbat, Brit, Rosh Hodesh, la revelación de este nexo, tal como lo conmemoramos en Hanukkah, es más fuerte que en Sukkot. Escúchenlo, amados Sahim. Hanukkah, aún por la diadema de cimientos, es más fuerte que en Sukkot. Esto se debe a que en la rebelión contra los griegos, los judíos marcharon a la guerra, dispuestos a arriesgar la vida para recobrar la conexión que habían perdido. ¿Sí? Entonces, en este momento, voy a compartirte unas leyes de Hanukkah. Amén, Baruch Hashem. Entonces, estamos en el mes de Kislev, el mes de los milagros. Por ahí, mis amados hermanos de Yeshiva, mis hermanos de Tefilá, ¿sí? Guerra espiritual, tenemos una tarea muy importante. Y sé que Abba Kadosh obrará
en la vida de nuestros hermanos que están necesitando de un milagro de Hashem. Y nosotros vamos a conectarnos para que Hashem pues permita ver un milagro más en nuestras vidas. Amén. Baruch Hashem. Entonces, el 9º mes de los 12 meses del calendario hebreo, el mes de Hanukkah, como vimos, es la única festividad que combina 2 meses, que comienza en el mes de Kislev y continúa y concluye en Tebet. Kislev deriva de la palabra hebrea seguridad y confianza. Y hay 2 estados de fe, uno activo y otro pasivo, que se manifiestan en el mes de Kislev, bitajón y confianza. El milagro de Hanukkah refleja la confianza activa de los Hashmoanim, ¿sí? O sea, los Maccabim, los Maccabi, para levantarse y para luchar contra el imperio helenista y su cultura, ¿sí? El sentido de dormir ligado a Kislev refleja, hermano, la fe pasiva de que la providencia de Hashem siempre protege a Israel, ¿sí? Mientras más luz traigamos al mundo, más oscuridad erradicamos. Por eso es importantísimo, amado Ahim, Ahot, tú que conoces de Shabbat, tú que conoces de Brit Milá, tú que conoces de Rosh Hodesh, levántate. Tú que duermes, levántate y extiende el reino de Hashem, ¿sí? Traigamos luz al mundo, pues la oscuridad no puede existir donde hay luz. Amén. Y tú eres luz, y te ha llamado para ser luz en las tinieblas. Amén, Baruch Hashem. Que en este mes logremos encender muchas velas. Hay que cuidar con mucha atención de encender la Januquilla todos los 8 días, hermanos, hermanas, pues es una mitzvah de gran importancia e influencia espiritual. El que observa cuidadosamente esta mitzvah y la del encendido de las velas de Shabbat, dice, merecerá tener hijos Talmidín Jajam. Tomo esa bendición, hermano, y tómala, hermano, hermana, ¿sí? El mejor modo de efectuar la mitzvah es encender mechas de algodón sobre aceite de oliva, ya que el milagro se produjo a partir del aceite de oliva. Sin embargo, los demás aceites y toda clase de mechas pueden ser utilizadas, así como velas de cera o parafina. Pero, me gustaría profundizar un poco más en el tema de las mujeres en Hanukkah. Amén. Entonces, en Hanukkah está permitido trabajar. No obstante, las mujeres tienen la costumbre de no realizar tarea alguna mientras las luces de Hanukkah de la casa estén encendidas. Y no se les debe autorizar ligereza en esto, amados Ahim Ahot. ¿Por qué? Bueno, el motivo de que las mujeres sean más rigurosas que los hombres en cuanto al trabajo es que el decreto greco-sirio fue más severo con las mujeres judías, ya que estos decretaron que la joven judía virgen que estaba por casarse debía antes ser poseída por el gobernador griego. Y bueno, de hecho esto se le llama en el derecho romano, los que están estudiando para ser abogados, se llama el derecho de pernada, ¿sí? Bueno, además, otra razón es que el milagro tuvo lugar por intermedio de una mujer.
La hija de Yohanan, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era sumamente hermosa y el tiránico rey le pidió que se acostara con él. Ella respondió que cumpliría su pedido y le dio de comer alimentos de queso a fin de que sintiera sed, bebiera vino, se embriagara y cayera dormido. Así exactamente sucedió. Ella, ¿qué pasó? Ella lo decapitó mientras dormía y llevó su cabeza a Jerusalén. Cuando el comandante de sus ejércitos vio que había perdido a su rey, él y sus ejércitos huyeron, amados Ahimajot. En esta razón de ello, algunos acostumbran comer productos lácteos en Hanukkah en recuerdo del milagro que tuvo lugar con los lácteos. ¿Sí? Que el mérito de esta valerosa mujer nos alcance. Hashem siempre estará con Am Yisrael, su pueblo amado. Y yo soy Am Yisrael. Amén, Baruch Hashem. Entonces, todos los aceites son aptos para encender las luces de Hanukkah. No obstante, la mitzvah, en su modo más selecto, es hacerlo tomando aceite de oliva. Hermano, hermana, tú que me estás escuchando, ¿sí? Entonces, es hacerlo con aceite de oliva, similar al milagro del gran templo, que fue con aceite de oliva, ¿sí? De no haber aceite de oliva disponible, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Se escogerá cualquier otro, ¿sí? Pero lo más recomendable, Ahimajot, es que lo hagamos con aceite de oliva. Supongamos que estamos hasta el monte, ¿sí? Y que no puede haber alguna oportunidad de bajar a conseguir aceite de oliva, pues bueno, podemos hacerlo con otro tipo de aceite. Pero si tú lo haces con aceite de oliva, estás haciendo mérito a Ahimajot. ¿Sí? Amén. Entonces, vuelvo. En caso de no haber aceite de oliva disponible, se escogerá cualquier otro, cuya luz debe de ser clara y limpia, o velas de cera, cuya luz también es clara. Las luces de Hanukkah, bueno, pues no serán de 2 mechas trenzadas juntas, ¿sí? Pues eso es como una antorcha, cada una debe tener una mecha individual, ¿sí? O hablando de luces de aceite, bueno, las luces de Hanukkah estarán separadas una de otra, teniendo cada una su propia fuente de suministro de aceite. ¿Amén? Es decir, si coloca varias mechas en un mismo recipiente, sin estar divisionadas una de otra, entonces no cumple con la mitzvah. Ojo, no cumple con la mitzvah. ¿Sí? Entonces, las apaga y vuelve a encender en forma reglamentaria, pero sin repetir las bendiciones, ¿sí? Por la regla de Safek Berajot Lejakel, o sea, duda en las bendiciones, se aligera. Amén. Entonces, no se deben elaborar con cera provenientes de casas de culto idólatra, ¿sí? Pues esto, amado Ahimajot, es repulsivo. Supongamos que vamos a un lugar donde venden velas, pero esas velas están hechas especialmente para alguna hechicería, alguna idolatría, algo pagano. Y que tú de pronto digas, bueno, pues es que es para lo mismo, solamente oro y ya se limpia espiritualmente. No, Ajot, no. Tienes que hacerlo de manera bien, ¿ok? Bien, ¿sí? Entonces, tal como los aceites
También todas las mechas son aptas para las luces de Hanukkah, sin importar con qué material se hicieron, ¿sí? La mitzvah hecha de la manera más selecta es emplear mechas de algodón, y se pueden conseguir, o uno mismo las puede hacer, ¿sí? Algunos opinan que no es necesario usar cada noche mechas nuevas. Se puede encender en las noches siguientes con las mechas que ya tiene, hasta que se puedan consumir. Entonces, retomando el tema, como dijimos, todos los tipos de aceites y mechas son aptas para encender las luminarias de Hanukkah. Sin embargo, es indudable que el aceite de oliva tiene preferencia sobre todos. Asimismo, las mechas elaboradas con mechas de algodón tienen prioridad. Inclusive, las velas son aptas para encender, pero debido a que el milagro en la casa santa se produjo con aceite de oliva, pues básicamente la mitzvah es con el aceite de oliva, ¿sí? Es conveniente no encender unas luminarias con aceite y otras con velas en la misma januquilla. Todas las luces serán alimentadas en la misma forma con aceite y con velas. Cuando el aceite de oliva es muy caro o se escasea, se puede encender la luminaria obligatoria, la primera después que bendijo con este aceite, y las demás, de acuerdo a la cantidad de esta noche, con otros aceites. ¿Sí? Entonces, quien enciende la luz de Hanukkah en una lámpara de barro nueva o una januquilla que tengan ahí, una vez que lo hizo una noche, esta es considerada vieja y no se le debe usar para encender en ella una segunda noche, pues por su uso es repulsiva. Por lo tanto, se debe tener una januquilla, o sea, un candelabro, bella, hecha con algún metal. Y si está a su alcance que adquiera una januquilla de plata para hacer más hermosa la mitzvah, o la que esté a su alcance sin límite, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Amén. Entonces, después del milagro que sucedió en aquel entonces, quedó profundamente grabado en el espíritu del pueblo judío. Y por esta razón, decretaron los Jajamim de aquella generación que los 8 días que comienzan el 25 de Kislev, pues fueron señalados como días de regocijo y de alabanza. Entonces, cada noche de esos 8 días, pues nosotros encendemos luces de aceite, ¿sí? Para recordar y subrayar el gran milagro. Y esos días son denominados Hanukkah. Hanukkah, que es inauguración o dedicación, ¿verdad? A causa de la reinauguración del Beit HaMikdash y de que el día 25 de Kislev descansaron de sus enemigos. De manera que quedó prohibido en el transcurso de ellos toda manifestación de dolor y ayuno. O sea que no se puede ayunar, hermano. No se puede estar triste. Tenemos que estar gozosos, aún a pesar de las pruebas, de los desiertos. ¿Sí? Los Jajamim decretaron que su recuerdo para bendición, que los 8 días de Hanukkah sean de alegría y alabanza. Y en consecuencia, regularmente no se realizan reuniones luctuosas. Solo delante de un gran jajam fallecido está permitido. Y es conveniente no visitar el cementerio en esos días de Hanukkah, con motivo del aniversario del fallecimiento del padre o la madre. Igualmente, al finalizar los 7 días de duelo o de cumplir 30 días de fallecimiento, como se acostumbra habitualmente, pues, dado que esto lo llevará a la aflicción y al llanto. Por eso, evitemos visitar el panteón, ¿sí? Bueno, en todos estos casos es recomendable
que se adelante a visitar el panteón antes de Hanukkah o posponer la visita para después. De ser posible, es conveniente adelantarlo. Amén. En algunas comunidades, pues acostumbran a que los que están de duelo por el padre o la madre no dicen el Kadish durante los días de Hanukkah, pero esta no es costumbre correcta y deben intentar el anularla, aclarando y explicando a los hijos el enorme significado que tiene el Kadish para el alma del padre o la madre. ¿Sí? Entonces, no hay que provocar discusiones por esta causa. O sea, no se discuta por ello. Conforme a la opinión de algunos poskim, el aumentar en comidas y bebidas durante los días de Hanukkah es opcional, puesto que no fijaron en ellos realizar banquetes como en Purim. Y otros discuten este parecer y sostienen que hay algo de mitzvah en incluir comidas especiales en esos días. Lo más atinado es entonces entonar canciones de loas y alabanzas al Creador en el transcurso de esas comidas, considerando así como seudá mitzvah, o sea, comida de mitzvah. Y qué hermoso si se sirven de estas reuniones para hablar sobre nuestra sagrada Torah, sobre el histórico milagro de Hanukkah, relatando sus episodios y las enseñanzas que nos deja, acercando de esta forma a Israel a su Padre Celestial. Aquellos que procuran hacer ganar este sujot, este mérito, a los asistentes son comparados a las estrellas que permanecen decorando el cielo eternamente, con seguridad que entonces estas reuniones son conceptuadas como una seudá mitzvah. Y debe esmerarse mucho en el encendido de las luces de Hanukkah, siendo que esta es una mitzvah muy preciada. Así expresamos nuestro agradecimiento a Hashem por tantos milagros que hizo con nosotros. Y dijeron nuestros sabios, quien se esmera en el encendido de las luces de Hanukkah tendrá sehut, a que sus hijos sean talmidín jajam, que alumbren el mundo con sus conocimientos. A tal punto esta mitzvah es importante que inclusive una persona muy pobre que se mantiene de la ayuda de otros debe tratar por todos los medios a su alcance, aún vendiendo algún objeto de primera necesidad, de conseguir dinero suficiente para encender por lo menos una luz cada noche. Tal situación, amados Sahim, Ajot, es evitable si los encargados de vigilar el estado económico de las familias humildes no olvidan proveerles de suficiente aceite para el encendido de las luces de Hanukkah. Incluso a las señoras con problemas económicos deben proporcionarle aceite, puesto que también ellas están obligadas a encender Hanukkah. Bueno, amados Ajimajot, hasta aquí le vamos a dejar. Posteriormente vamos a seguir hablando de Hanukkah, ¿sí? Vamos a ponerlo esta como la primera parte. Y bueno, mis amados Ajimajot, les mando Berajot, les mando un fuerte abrazo. Que Hashem los guarde, los bendiga. Yevarejeja Adonai, Beish Mereja, Yaer Adonai Panabeleja, Villejuneja, Yisa Adonai Panabeleja, Yasem Leja Shalom. Quiera Adonai bendecirte, quiera Adonai hacer resplandecer su rostro sobre ti, quiera Adonai bendecirte poderosamente. Shalom, shalom. Shalom, amado hermano, amada hermana.